Hola a todos, en esta charla les voy a hablar un poquito del axioma de Martin. Em, entonces, bueno, recordamos que muchos matemáticos han querido axiomatizar las matemáticas, lo que significa es, bueno, elegir una cantidad finita de axiomas y a partir de ellos, usando deducciones lógicas, demostrar todos los resultados que conocemos de las matemáticas. Entonces, bueno, uno de ellos fue Euclides, él quiso axiomatizar la geometría y él enuncia 5 postulados. Entonces resulta que los primeros 4 postulados son bastante intuitivos, entonces la gente los acepta muy bien, pero el quinto postulado está un poquito más complejo. Entonces ellos piensan que, pues, que este no debe ser un axioma, sino que seguramente este es un teorema que se puede demostrar usando los otros postulados. Entonces lo que ellos hacen, muchas personas, es negarlo para encontrar una contradicción y en ese proceso lo que hacen es encontrar otro tipo de geometrías. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 superficies. Resulta que con una asignación adecuada de qué es una recta en cada superficie, las 3 superficies satisfacen los primeros 4 postulados, pero resulta que el plano sí cumple el quinto postulado, la esfera no cumple el quinto postulado porque aquí no hay paralelas, y la superficie hiperbólica no cumple el quinto postulado porque dado una recta y un punto exterior a la recta, hay una infinidad de paralelas a la primera. Ok, entonces aquí lo que decimos es que el quinto postulado es independiente de los otros postulados porque no se puede demostrar a partir de ellos y tampoco su negación se puede demostrar a partir de los otros postulados. Ujú. Entonces, bueno, este es un ejemplito de más o menos cómo funciona la consistencia o lo que queremos hacer en la consistencia. Ok, entonces, bueno, si tenemos un conjunto, entonces el conjunto potencia es la colección de subconjuntos de ese conjunto y la cardinalidad lo podemos entender como el tamaño o la cantidad de elementos. Entonces, bueno, Cantor prueba que el tamaño de cualquier conjunto es estrictamente menor que el tamaño de su potencia, lo cual en conjuntos finitos pues ya lo sabíamos y es muy claro, pero esto también funciona para conjuntos infinitos. Entonces, con esto, esto significa que el tamaño de los naturales es estrictamente menor que el tamaño de los números reales. Entonces, bueno, los dos son infinitos, ya vimos que no son el mismo infinito, ¿no? El tamaño de estos conjuntos no es el mismo porque uno es mayor que el otro, entonces ya tenemos dos infinitos. La pregunta es, ¿hay otro conjunto infinito de forma que su tamaño es mayor que el de los naturales y menor que el de los reales? Bueno, Cantor creyó que no. A este enunciado se le conoce como la hipótesis del continuo. Este problema fue tan célebre que Hilbert lo incluyó dentro del libro de sus 23 problemas. Este es el primer problema. Y bueno, en el 40, Gödel demostró que la hipótesis del continuo no se puede refutar, o sea, la negación de la hipótesis del continuo no se puede demostrar a partir de ZFC, que es la axiomática que usamos en la mayoría de las matemáticas. Y en el 63, Cohen demostró que tampoco se puede demostrar a partir de ZFC. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, esta pregunta no se puede decidir en ZFC. Y bueno, a lo mejor, pues en la geometría decimos, bueno, ¿no? Son varias geometrías, pero aquí estamos hablando de algo más importante, ¿no? Porque Gödel no solo demostró que la hipótesis del continuo no se puede refutar a partir de ZFC, sino que además demostró que las matemáticas no son completas, que si tenemos pues una semántica para las matemáticas que sea tan rica que pueda describir la aritmética de los números naturales, entonces esta no va a ser completa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder encontrar un enunciado del cual no se pueda decidir si es verdadero o falso. Entonces, en su momento, esto fue un shock para los matemáticos, el pensar que las matemáticas no fueran completas, pero bueno, ya después, con la técnica del forcing, se han estudiado pues varias proposiciones que son independientes y bueno, ya se sabe cómo manejar esto. Entonces, bueno, nosotros podríamos pensar que esos enunciados que son independientes son a lo mejor
cosas muy raras, ¿no? Cosas muy extrañas o cosas lejanas a las matemáticas que hacemos todos los días. Entonces yo les voy a presentar dos ejemplos de enunciados que son bastante sencillos de enunciar y bueno, resulta sorprendente que sean independientes. Entonces decimos que un espacio tiene la condición de la cadena numerable si cualquier colección de subconjuntos abiertos no vacíos y ajenos por pares es a lo más numerable, o sea, a lo más del tamaño de los números naturales. En particular, cada espacio topológico separable tiene la CCC. Y bueno, en topología, pues normalmente cuando estudiamos una propiedad de espacios topológicos nos preguntamos qué pasa si yo tomo dos conjuntos con dos espacios con esa propiedad. ¿Será que al hacer el producto también se va a tener esta propiedad? Entonces, lo más cercano a una respuesta a esto respecto a la propiedad de ser CCC es este teorema que nos dice que si el producto finito de cualquier colección de espacios CCC es CCC, entonces el producto total de cualquier cantidad de espacios topológicos CCC también va a ser CCC. Pero si se fijan, esto está como tramposo, ¿no? Porque dice, si el producto finito lo cumple, entonces cualquier producto lo va a cumplir. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con los productos finitos? O sea, ¿sí es cierto que cualquier producto finito de espacios CCC es CCC o no es cierto? Entonces, bueno, desafortunadamente, no, la respuesta no es sí o no. Esta pregunta no se puede responder a partir de ZFC. Y bueno, pues se ve bastante sencilla. Uno podría pensar que sí tendría que decidirse, ¿no? Ok, ahora si tenemos un conjunto totalmente ordenado, la topología del orden es una topología generada por los intervalos, ¿no? Entonces sabemos que el intervalo XY contiene a todos los elementos de X que son mayores que X y menores que Y. Y además, si fijamos un X chiquito, entonces el intervalo X, infinito son todos los elementos que son mayores que X y al revés, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que cualquier subconjunto totalmente ordenado, sin extremos, que es separable y conexo con la topología del orden, tiene que ser isomorfo a R. Ajá. O sea, si tenemos a alguien con estas características, prácticamente es R, no hay otras cosas. Ok, entonces en el 20, pues Suslin dijo, yo creo que podemos cambiar el ser separable por CCC, ¿no? Entonces sabemos que en los métricos pues es lo mismo. Y bueno, él dice, si nosotros cambiamos separable por CCC, vamos a tener lo mismo. Que pues alguien con estas características, que sea un conjunto totalmente ordenado sin extremos, CCC y conexo con la topología del orden, tiene que ser isomorfo a R. Bueno, entonces, pues vamos a decir que una línea de Suslin es un conjunto totalmente ordenado que cumple lo anterior, es CCC, pero no es separable. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si existe una línea de Suslin, entonces pues la conjetura de Suslin sería falsa. Entonces, bueno, resulta que este problema está conectado con el de la productividad de ser CCC, porque si existiera una línea de Suslin, entonces resulta que la línea de Suslin sí es CCC y su producto con este mismo espacio, o sea, si hacemos la línea de Suslin, producto con la línea de Suslin, eso no es CCC. ¿Eso qué quiere decir? Que si existe una línea de Suslin, entonces la propiedad de ser, entonces el que la propiedad de ser CCC sea productiva es falso. O sea, si existe una línea de Suslin, la propiedad de ser CCC no es productiva. Y bueno, resulta que se conoce un modelo para una línea de Suslin. Entonces se conoce un modelo donde la propiedad de ser CCC no es productiva. Así que podríamos decir, bueno, entonces a lo mejor es falso, ¿no? Pero todavía requiere un esfuerzo, ¿no? O sea, de encontrar un modelo donde no se cumple, no podemos deducir que sea falso en ZFC. O sea, todavía hay que demostrar eso. Ok.
Entonces, bueno, esto lo vamos a ver súper rápido. Entonces, si tenemos un orden parcial y tenemos dos elementos a los que le llamamos condiciones, decimos que son compatibles si hay una tercera condición que está abajo de las dos. Decimos que son incompatibles si no son compatibles. Entonces, un subconjunto de P es una cadena si cualesquiera elementos son compatibles. Algo es una anticadena si cualesquiera dos elementos son incompatibles. Decimos que un orden parcial tiene la CCC si cualquier cadena es de tamaño a lo más numerable, o sea, de tamaño a lo más el tamaño de los naturales. Y decimos que un conjunto es denso si para cada elemento del orden parcial hay alguien en el conjunto denso que está abajo. Y bueno, si tenemos un orden parcial, vamos a decir que algo es un filtro si tiene cosas grandes. Entonces, aquí le llamamos 1 al elemento mayor de P. Entonces, el elemento más grande tiene que estar en G. Si hay dos cosas en G, entonces hay una que se queda abajo de las dos, que está en G. Y además, si tenemos a alguien en G y otra cosa más grande, pues la otra cosa más grande tiene que estar en G. Esto es un filtro. Ok, entonces el axioma de Martin, pues es la proposición que dice que si P es un orden parcial, CCC, y D es una familia que tiene menos que C conjuntos densos, recuerden que C es el tamaño de los números reales, entonces existe un filtro que intersecta a cada conjunto denso que es un elemento de D. Muy bien, bueno, a los que no están familiarizados con la técnica de forcing, este enunciado les puede parecer muy extraño, pero bueno, sabemos que en forcing todo el tiempo estamos trabajando con órdenes parciales, con conjuntos densos y con filtros genéricos, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas son las que usamos en forcing para demostrar la consistencia de proposiciones. Muy bien, entonces resulta que bajo el axioma de Martin, si tenemos dos órdenes parciales SC, entonces el producto es SC. Lo vamos a ver rápidamente. Entonces, bueno, omega 1 es el primer ordinal no numerable, o sea, omega 1 es el primer infinito que es mayor que el tamaño de los naturales. Es todo lo que es del tamaño de los naturales le llamamos numerable. Entonces, omega 1 es el primer ordinal no numerable. Y bueno, entonces vamos a tomar una colección de omega 1 cosas en el producto P cruz Q y vamos a demostrar que, pues, que no puede ser una anticadena, ¿ok? Entonces, por contradicción, ¿no? Suponemos que esta es una anticadena. Entonces, bueno, si tenemos alfa distinto de beta, pues se va a tener que P alfa, Q alfa es incompatible con P beta, Q beta. Entonces hay de dos sopas, o P alfa es incompatible con P beta o Q alfa es incompatible con Q beta. Muy bien, entonces, bueno, podemos encontrar un subconjunto de omega 1 de tamaño omega 1, tal que cada vez que agarramos dos ordinales ahí, las condiciones enumeradas por estos ordinales son compatibles, o sea, Q alfa y Q beta son compatibles. Esto es porque Q sí cumple la CCC, entonces cualquier anticadena en Q es a lo más numerable. Por lo tanto, no está, o sea, todas las Qs que estamos considerando aquí no pueden ser incompatibles porque, por lo que dije, porque Q es la CCC, por lo tanto podemos encontrar omega 1 que sí son compatibles. Ok, entonces como las Q son compatibles, pues no queda de otra más que las P sean incompatibles, ¿sí? Porque quedamos que las parejas son incompatibles. Entonces eso significaría que la colección de las P es una cadena, perdón, es una anticadena en P de tamaño omega 1, lo cual no puede ocurrir porque P es SC. Entonces de aquí, ¿qué podemos deducir? Que la, el que la propiedad CCC sea productiva es consistente con ZFC. De ahí podemos deducir que esta propiedad tan simple, el de que la propiedad CCC sea productiva, es independiente, ¿sí? Lo cual, bueno, es bastante sorprendente. Bueno, ya se me acabó el tiempo y muchas gracias.